Bueno, este video es para explicar el taller número 8 de Excel. Entonces, este es el taller número 8. Recordemos que en este taller eh, se explica cómo se debe realizar una macro, cómo se debe grabar una macro, la forma correcta, cómo se graba una macro y cómo ejecutamos esa macro en Excel. Entonces, aquí explico primero qué es una macro y después se plantea la actividad. Entonces aquí dice que realice una macro con los siguientes criterios. Entonces la macro debe realizar estos criterios. O sea, cambiar el tipo de letra, el tamaño, la negrilla, cursiva, subrayado y el color de texto. Luego de haber grabado la macro, pues se ejecuta con una forma. Ya ahorita explico cómo se insertan las autoformas. Y guardar el taller. En el taller se debe guardar como libro de Excel habilitado para macros para que después nos permita. Listo. Entonces, como lo decía en la clase, para poder grabar una macro, lo primero que tenemos que tener establecido es que esta celda, cuando se esté grabando la macro, no se puede mover de donde esté. Si yo la tengo acá, pues la dejo acá, o sea, en la celda D4, por ejemplo, o en A1, como ustedes quieran. Vamos aquí a la pestaña Vista, Macro, Grabar macro. Lo que debemos hacer es asignarle un nombre a la macro, entonces digamos que vamos a ponerle como nombre actividad uno. Este método abreviado es como yo voy a ejecutar la macro. Recordemos que en los métodos abreviados no se puede utilizar ninguno de los métodos que están por defecto en Excel, como control A, control G, control Z, cualquiera de los métodos que se tienen para Excel. Entonces digamos que yo la voy a ejecutar con el método abreviado control M. Después de darle a aceptar, esta celda acá no se puede mover para ningún lado. Aceptar. Entonces vamos a hacer que la macro cambie del tipo de letra. Entonces aquí simplemente le vamos a cambiar el tipo de letra. Digamos que lo vamos a cambiar a Algerian. El tamaño, digamos que lo vamos a poner 16. Aquí le vamos a colocar un color de relleno de la celda, un color de texto. Y vamos a decir que se centre el texto y que se coloque cursiva. Y listo. Por ahora, eso es lo único que va a hacer la macro. Recuerden que aquí en esta parte le damos clic para detener la grabación de la macro. Después de que se haya eh, detenido la grabación de la macro, yo ya puedo ejecutar la macro. Entonces, ahora sí ya puedo insertar un texto. Yo selecciono el texto y si yo le doy control M, automáticamente todo lo que yo hice acá en esta celda se ve reflejado nuevamente en estas otras celdas. Si yo inserto cualquier otra hoja y hago lo mismo, control M, pues igual se va a ejecutar la macro. Esa es una forma de ejecutar la macro. Igual me debe permitir ejecutarla de esa forma con un método abreviado, aunque no es obligatorio utilizar un método abreviado. En la unidad dice que se debe insertar una forma. Entonces, la forma se inserta aquí en el menú insertar, ilustraciones y formas. Aquí en formas, pues están estas formas establecidas. Digamos que yo voy a seleccionar esta carita feliz, la inserto. Y después de insertar esa carita, vamos a darle clic derecho, asignar macro. Aquí me va a aparecer todas las macros que yo tenga en mi libro. En este caso, pues solamente tenemos actividad uno y le damos a aceptar. Listo, si yo inserto aquí texto, yo le doy clic aquí en la carita y me va a ejecutar la macro que yo ya tenía creada. Bueno, recordemos que cuando yo voy a guardar el archivo, eso es solamente lo que deben hacer.
Entonces ya saben que aquí en Word indico qué es lo que debe hacer la macro, cómo deben guardarlo. Entonces guardar el archivo con el nombre taller 8. Entonces aquí en Excel vamos a darle guardar como. Digamos que lo vamos a guardar en los documentos. Vamos a colocarle como nombre taller 8. Y recuerden que aquí donde dice tipo, vamos a seleccionar la opción donde dice libro de Excel habilitado para macros. Le doy guardar y listo. De esa forma, cuando ustedes me envíen la actividad, eh, yo la puedo abrir y puedo ejecutar la macro aquí o sea, cuando ustedes me la envíen por Teams. Entonces, por favor, ya saben, mientras que se esté grabando la macro, por favor, no van a mover la celda de donde la tengan. Si usted la tiene acá en J7, por ejemplo, no importa, igual de ahí no la puede mover, o en F1 tampoco, o en A1, en cualquier celda que usted tenga ya seleccionada, usted no la va a mover durante la grabación de la macro. Durante la grabación de la macro, pues, por ejemplo, en este caso, cambien el tipo de letra a este que yo estoy definiendo acá, el tamaño, negrilla, cursiva, subrayado y con un color de texto. Luego de que se haya hecho esto, se detenga la macro, van a insertar la forma, así como lo hicimos en la hoja número 4. Acá esta forma la insertan para poder ejecutar la macro. Si yo la quiero ejecutar aquí en la 4 con esa carita, o por ejemplo, si yo la quiero ejecutar acá, pues le voy aquí a insertar ilustraciones, formas, inserto la autoforma, a esta le doy clic derecho, asignar macro, y ya saben que aquí selecciono la macro y le doy a aceptar. Igual, estando aquí en la hoja número 3, yo selecciono, le doy clic acá, e igual me va a hacer la macro. Listo, chicos, entonces esto es todo. Por favor, ya saben, no olviden eh, dejar, cuando guarden el archivo, dejarlo como libro de Excel habilitado para macros. Es muy importante hacer esa parte. Muchas gracias y hasta el próximo taller.